Bueno, muy buenos días, casi tardes a todos los presentes, a las personalidades que nos acompañan todas. Y bueno, este tema realmente comienza con el trabajo que tenemos actualmente, un proyecto muy interesante con pueblos indígenas de toda América, yo diría que del mundo, porque ya se sumaron japoneses y rusos, pueblos tradicionales, sobre un proyecto que llamamos Reservas Espirituales de la Humanidad, que vamos a presentar a la UNESCO, a la Conferencia General, en el 2017. Yo diría que va a ser las áreas protegidas de excelencia más importantes que vamos a tener en el mundo. Y eso está centrado precisamente en el agua, porque el agua, para los pueblos originarios de América y del mundo, es no solamente el gran conector de todos los mundos, entre nosotros y lo espiritual también, sino quien lleva la información a través del mundo, es, digamos, el gran responsable de la información. De manera que eso es muy importante. Yo llevo realmente muchos años conviviendo con pueblos indígenas, me formé en la universidad en biología y antropología, pero realmente lo que he aprendido se lo debo a los sabedores de los pueblos tradicionales, con los cuales llevo ya casi 40 años como caminando a través del continente, y con ellos es que hemos aprendido estos temas, esta visión del agua. Hace unos 2 años aquí en México hicimos la clausura del Año Internacional de Cooperación por el Agua. Estuvieron todos los hidrólogos del mundo, no faltaron sino creo que Nueva Zelanda, Australia creo nomás, estuvimos todos los demás. El PH Internacional, porque el problema del agua está ahora en la UNESCO. Y en ese tema con los grandes hidrólogos, pues el único que no era hidrólogo era yo en ese equipo, que este es el programa de cultura precisamente de agua del PHI. Y lo más inquietante para mí de esa presentación fue el abordar el estrés hídrico. Fue tan fuerte que al final preguntamos, bueno, ¿y por qué no hay una fuerza, no hay una información, no hay un movimiento mundial muy fuerte en la primera vez que nos enfrentamos como especie realmente a un problema de sobrevivencia en nuestra relación con la naturaleza? Es decir, la cosa es así de fuerte. Somos capaces de seguir como especie en este mundo con lo que se nos viene encima. Y la idea es que, como hay otro problema que llama el estrés económico, y como nosotros vivimos en una sociedad, en un mundo donde la económica está por encima casi de que la vida, entonces eso es entendible, pero eso es lo que vamos a tener que cambiar, y muy rápidamente. Bien, entonces como nuestro tema es largo y el momento es corto, ya conversaremos al final. Este es el agua para la vida en el planeta azul. Ustedes saben que el planeta es 70% agua y 30% tierra. Nos equivocamos al ponerlo tierra, debería llamarse agua. Pero ese es nuestro planeta azul. Bueno, el agua es el líquido amniótico del universo, realmente, y surge en el momento en que surge la vida. Cuando una gran supernova explota y comienza la química del carbono, ustedes en el cielo que ven arriba, cuando ven estrellas no ven sino hidrógeno y helio. Cuando surge la química del carbono es cuando una gran estrella muere, un gran sol. Y al morir comienza a vivir en nosotros en la química de la vida. Nosotros somos, como decía Carl Sagan, realmente polvo de estrellas. Eso somos. Esa es la química. Y en ese momento nace el agua en el universo, en la gran muerte de un gran sol. Sí, es muy interesante que la química de la vida está centrada en 4 elementos, que es el número sagrado, primordial de la forma en todos los pueblos originarios del mundo, ¿no? La dualidad y el 4. Tenemos bastante agua, es decir, en la Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter y Saturno hay agua. Ahora acaban de hacer un descubrimiento muy interesante los daneses con organismos internacionales europeos, de que realmente Marte es un planeta riquísimo en agua. Esa noticia nos llegó por el PHI hace 2 días. Debajo de la capa de polvo de Marte hay hielo congelado conservado por ese polvo, como una nevera, que podría cubrir todo el planeta Marte de más de 2 metros de agua. Ahora que ya hay una misión especial de la Comunidad Europea y la NASA para ir a explorar Marte como una posibilidad enorme por el agua. Donde hay agua hay vida. Bien, ya sabemos, como decíamos, que la Tierra es 70% agua, pero ojo,
el organismo humano y la mayoría de los seres vivos, incluyendo las plantas y animales, tenemos casi un promedio de 70-75% de nuestro peso corporal, que es agua. Aunque tengamos esta forma y la sintamos tan sólida, nosotros somos realmente agua. De manera que la salud humana y la salud planetaria está más ligada a lo líquido que a lo sólido. Por eso hay una nueva visión de la salud hoy en día en el mundo, tanto humana como planetaria, a través del agua. Pero ese ha sido el concepto siempre de los pueblos originarios del mundo. La salud es un problema líquido. Ahora, otro gran principio que sabemos hoy, y solemos una serie de investigadores, sobre todo femeninos o femeninas, es que el mundo es un organismo vivo. Eso ya lo sabemos desde la teoría Gaia, que formamos redes dentro de redes permanentemente. Cuando hace un tiempo en Perú, con los quero, en la mañana un quero se levanta y dice: gracias Sol por existir, y te damos las gracias por nuestro alimento. Y cuando un quero hace las gracias por el alimento, se va al universo entero. Si nosotros miramos cualquier cosa que tomemos en la Tierra, que es sol condensado, partículas de fotones condensadas, vemos que si nos vamos más allá a agradecer, tenemos que agradecerle al universo entero. Cada partícula de alimento en la Tierra depende por interrelación de todo el universo, y eso es real, eso es científico. De manera que tenemos que entendernos como un organismo viviente a gran escala dentro del mismo universo. Somos parte de una totalidad y no somos ninguna totalidad por nosotros mismos. Gaia, nuestra teoría de Gaia, que es la misma visión que tienen los pueblos ancestrales. La madre tierra es la madre y nosotros somos componentes de la madre. Alguna vez se nos dio por entender que éramos el sumo de la creación y que éramos dueños de todo y podíamos controlarlo todo, y ahí nos perdimos. Eso hace por ahí unos 5.000 años, no es el tema de ahora, pero creo que continuamos un poco perdidos. Ahora, otro tema muy interesante, tuve una oportunidad de conocerla personalmente, a Lynn Margulis. Lynn Margulis es una bióloga, esposa de Carl Sagan, con su hijo. Ella cambió todo el concepto que tenemos de la biología cuando fue capaz de exponer de que el motor de la evolución no es ninguna competencia, ninguna supremacía de los organismos más fuertes, sino niveles de altísima cooperación en el organismo que parten de la bacteria, que la tenemos hoy en día como factor primordial del cuerpo humano, y que es la altísima cooperación la que ha permitido llegar a lo que somos. Y eso nos tiene que enseñar una cosa muy importante: la competitividad y la competencia es algo que tenemos que superar, pero muy rápidamente. Por eso, como dicen los Hopi, otra experiencia, un Hopi dice: gracias planta, porque yo respiro lo que tú exhalas, y agradéceme porque tú también respiras lo que yo exhalo. Y eso es exacto. Exhalamos CO2, que es lo que toma la planta para entregarnos el oxígeno nuevamente y hacer el carbono que nos da la vida, las sustancias de la vida. Entonces, en eso los Hopi también son sabios. Es decir, somos totalmente hermanos de la planta porque respiramos por ella. Entonces, los ecosistemas son realmente sistemas muy complejos, dentro de los que nosotros somos una parte de ese tejido. Ahora, el gran contexto de estos tejidos es el hídrico. Decimos siempre que el sumum de la cadena alimenticia es el ser humano, porque lo preda todo y lo consume todo. Y quien vaya a la China hoy se dará cuenta que somos capaces de comer de todo. De manera que es muy importante, muy interesante, porque también tenemos una gran responsabilidad. Miren, nosotros somos, cuando el ser humano se gesta en el feto femenino, en la madre que es el útero, que es lo realmente importante, pasa evolutivamente por todo. El primer fetico humano es casi un anfibio, sigue siendo un pez. Tenemos branquias en evolución, en la anatomía comparada del feto humano, hasta que llegamos a tener pulmones. Nosotros recopilamos durante nuestra estado fetal toda la historia de la humanidad ahí. Entonces no somos dueños de nada, somos el sumum. Todos nos entregaron algo que está inclusive en nuestro cerebro para ser lo que somos hoy. Vamos a estar profundamente agradecidos a la vida que nos permitió ser lo que somos. Sin embargo, la estamos acabando. Porque ya los niveles de organización son humanos. Sobrepusimos a todo lo natural lo nuestro, nuestra cultura, la humanidad. Pero no lo hicimos de una forma interrelacionada, una forma hermanada, una forma vital.
lo hicimos como controladores y dueños, y ese es parte de nuestro error. Ahora, esto es muy interesante. Hemos estado en el tema del agua. Yo no sé si ustedes han oído escuchar del doctor Emoto en Japón, que fue el primer concepto de agua viva. Nosotros lo hemos desarrollado bastante en Colombia a través de la energía que llamamos sintergética o biodinámica, que es muy importante en mi país. Y hoy sabemos que la salud no depende de aguas potables. El agua potable la ven a la derecha en cualquier acueducto del mundo. Es un agua descompuesta por muchas cosas. Realmente hoy estamos pensando en el agua viva, que es la que cristaliza armónicamente y tiene que ver con un agua que cristaliza armónicamente que está en nuestro organismo. ¿Verdad? Que parte del problema de la salud pública son las aguas potables que consumimos hoy en nuestros países. ¿Verdad? Que ese es otro concepto que hay que variar. Ahora, sabemos que también la vejez son procesos de sequedad. No solamente de sequedad por la cantidad de agua que tomamos, sino a la calidad del agua. Yo creo, ahora el señor embajador lo decía, el embajador de Italia, me pareció interesantísimo en la Expo de Milán. Hemos conversado en Colombia sobre eso y el pabellón cero, de que la salud no es un problema también de calidad de agua, pero es que nosotros estamos perdidos en la calidad del agua. Como pensamos que el agua es H2O y perdimos el sistema de red de interconexión profunda con el agua, entonces los problemas de envejecimiento se han aumentado pese a la potabilidad del agua. Entonces sabemos que el problema no es como nosotros potabilizamos el agua, y es otro concepto que hay que variar urgentemente, más en las megalópolis de ahora, o en las ciudades de ahora. Y les digo una cosa, es casi peor el agua embotellada que tomamos que la que sale por las tuberías. Los estudios que tenemos en el PHI del agua embotellada en el mundo se asustarían. Ahora, también sabemos que de todo el agua dulce que tenemos en el planeta, solamente el 0.007% es disponible para consumo de la vida animal y humano y de plantas. Ojo a eso, del agua superficial. Entonces imagínense, ahí tienen ustedes un mapeo del agua, un mapeo de nuestra agua. Miren el problema que nos estamos sometidos. Este es el agua dulce, el resto está en los polos. Esa es la nieve, eso es fundamental, lo necesitamos. Buena parte está bajo la tierra, es uno de los tesoros a futuro de nuestras esperanzas a futuro, y el agua superficial solamente tenemos un 3%, pero mire lo que está en los arroyos, el 0,3% del 3% es superficial, es la que utilizamos ahora. Es decir, tenemos una cantidad demasiado pequeña de agua para disponer, por eso hoy sabemos que se nos acabó, en cierta manera. Es decir, mal usamos el agua, lo que estoy diciendo es literalmente, en parte del mundo se nos está acabando el agua. El concepto de que el agua no es un bien renovable, eso es falso. El agua también se pierde y se deteriora a niveles que deja de ser agua como tal, como organismo complejo. Y eso es gravísimo. Hoy sabemos que estamos perdiendo agua. Ahora, como nuestra visión siempre es superficial, vivimos en la superficie, mire todo lo que nos perdemos. Esto es realmente un iceberg. Pero eso pasa con el agua en el mundo. La gran riqueza hoy en día del agua del mundo son los acuíferos, no es el agua de superficie. Vamos a mirarlo un poco. El ciclo planetario del agua, ustedes saben que este es un ciclo cerrado, eso sí lo sabemos, es el problema de la contaminación del agua. El agua surge en los nevados, en gran parte, nace en las lagunas sagradas, en las grandes lagunas de altura, viene y forman las cuencas hidrográficas, pero una buena parte es subterránea. Es más, estas figuras que son normales en cualquier enciclopedia son falsas. Hay más agua interna que agua de superficie. Hay más agua bajo la tierra que en agua de arriba. Que ahí tenemos un problema de visión. Y el gran problema de los océanos, que hay más agua hacia abajo que hacia arriba, como lo vemos ahora. Entonces, es un problema que circula permanentemente, de manera que, como es una red de relaciones, hoy, por ejemplo, mirando acuíferos de Sudamérica, encontramos un problema en los de Norteamérica de contaminación totalmente fuera del contexto que imaginábamos mayor. Es decir, hoy entendemos que esto es una red planetaria, que lo que estamos haciendo en un lugar, tarde o temprano, por la red que es el agua, va a llegar a nosotros. Es decir, lo que está pasando en Fukushima, tarde o temprano, llega aquí. O llegará a la Antártida, o llegará a Argentina, o llegará a cualquier país del mundo. No nos escapamos de eso. Estamos en medio de una red compleja, pero totalmente interrelacionada. Este es el ciclo al que estamos acostumbrados del agua. En nuestra visión superficial vemos los nevados, si es que todavía conocemos nevados. Yo me imagino que como están están pasando la historia, pero más o menos una época en que teníamos nieve,
en que vamos teniendo nieve, todavía tenemos, hay lagunas de altura, nacen las cuencas hidrográficas. Esto es un proceso que se amplía, va en triángulo hasta llegar al mar, a formar los grandes deltas y vuelve y continúa el camino. Este es nuestro proceso de agua. ¿Por qué los muestro? Porque el manejo hoy día del agua en el mundo es complejísimo, porque quien toca el agua aquí, mire todo lo que afecta. Tocar el agua en los niveles de arriba, en los niveles donde comienza, afecta todo el sistema hacia abajo. Más que la gobernabilidad del agua, el asunto del agua es un problema desde los páramos y desde los nevados hasta abajo. Y hoy en día estamos trabajando más que todo en estos dos niveles. Tenemos estos niveles prácticamente abandonados. Esto es aparte de los grandes niveles de agua superficial que tenemos en América, en Sudamérica, con la cuenca del Amazonas, que hoy sabemos que es el río más largo del mundo y más caudaloso, después de que se descubrió su verdadero origen en los Andes. Bueno, ¿cuál es el modelo de uso del agua? Esa es nuestra panorámica del agua. ¿Por qué hablamos de estrés hídrico? ¿Cómo manejamos hoy en día el agua en el mundo? Es muy sencillo, tenemos tres niveles, uno general y uno particular. Miren ustedes que en los países desarrollados el gran uso del agua hoy en día es industrial. Pero en los países nuestros que llamamos tercer mundo, que estamos en desarrollo, que yo creo que en un futuro se nos va a voltear como en un espejo, es agrícola. Pero ¿a qué estamos tendiendo hoy en día? Y lo decía el embajador en la Expo de Milán, que para nosotros es un tema muy complejo y que hay que mirar muy en detalle. Estamos industrializando el campo, pero no industrializándolo al nivel de la experiencia hacia atrás, sino al nivel de nuestra experiencia de ahora. Y entonces esto se está juntando y es gravísimo porque aquí están los mayores niveles de contaminación en el mundo. Y parece que como estamos tratando de manejar la agroindustria, estamos llegando a lo mismo, porque no entendemos el problema de la red. Pero miren ustedes los manejos del agua en el mundo, ¿dónde tenemos que tocar? Y en nuestras casas, en nuestros hogares, en cualquier lugar del mundo, es en los sanitarios, en el agua que manejamos generalmente que se pierde, donde está el mayor consumo. Ustedes saben que casi todas las ciudades del mundo, todas, hasta los países más desarrollados, usan el agua potable o el agua pensamos potable en los sanitarios. En pocos lugares del mundo hay una distribución real del agua. Imaginen ustedes la locura, estamos en un problema de estrés hídrico y estamos botando la mayor cantidad de agua en el uso doméstico en sanitarios. Es un poco lo que pasa aquí en Ciudad de México, con todo el respeto, que tenemos el único río vivo que es el de la Magdalena Contreras, lo sacamos, un río vivo, lo metemos, lo canalizamos por el lado precisamente de la Magdalena, ya por Tlalpan, y lo juntamos a la red de alcantarillas de México. La Ciudad de México, su único río vivo, lo contamina dentro cuando lo mete dentro lo mete dentro del sistema interno de la ciudad. Increíble, eso nos pasa en las casas. Tomamos el agua potable y la botamos a través de los sanitarios. Entonces, ¿qué está pasando? Miren ustedes, estos son datos actuales nuestros del PHI, que en este momento, creámoslo o no, está por encima, la merma de las reservas del agua está por encima del consumo. Es decir, estamos en nuestro problema consumiendo ya, llegamos al pico del agua y no estamos tomando el agua de reserva del mundo. Quiero que eso quede muy claro. Estamos consumiendo las reservas de agua del mundo. Y como ya sabemos que no es un sistema cerrado, pero no renovable en el sentido que lo creíamos, entonces estamos consumiendo un agua que no vamos a ser capaces de recuperar. Eso es grave, que no vamos a poder recuperar. Ahora, pero el uso del agua del mundo está absolutamente estratificado. Miren ustedes estos cuadros. Estos colores que ustedes ven acá son las grandes carencias de agua, pero no carencias de agua en este momento, sino de tener acceso al agua potable que llamamos potable. Entonces hay un problema en la geopolítica mundial y es que ese concepto de que somos una red hermanada, que está casi toda la religión del mundo y está en el concepto básico humanista, inclusive de Occidente, no se aplica para nada en el agua. Es decir, tenemos una estratificación clara del agua desde los países desarrollados a los menos desarrollados. Es decir, hacemos un uso, yo diría individualista y politizado del agua, lo cual, pues, hay que tenerlo en cuenta también. Mire, estos son, en cierta manera, esas diferencias. Ustedes ven acá, perdón, ojalá me escuchen un poco. Ven ustedes que en América del Norte ya las disposiciones de agua desde la población
Gracias, Sergio. América Latina, aquí en Sudamérica tenemos un asunto muy interesante. Tenemos todavía una gran disponibilidad de agua. Al momento de ahora, Europa está consumiéndose las reservas de agua. En este momento Europa está consumiendo sus reservas de agua. ¿Hasta cuándo? Muy interesante. En 10 años están frente al estrés hídrico fuerte. África está en estrés hídrico permanente. Además, ahora que le quitamos su gran acuífero del norte, que era el de Libia, a través de la guerra de Libia, ya no tienen control sobre su gran acuífero. Asia está en el problema más grande. ¿Sabe? Este dato es global. Realmente el único que tiene agua en demasía, la gran reserva de agua del mundo es Rusia. Rusia es el propietario de la gran reserva de agua para Europa y Asia. Ahora lo vamos a ver. Estos países están en estrés hídrico. De manera que esto es real solamente para el norte de Asia. Y Australia ni decir. Entonces miren, el problema es realmente muy significativo. Nos quedan esta parte de Siberia y América y Sudamérica para afrontar el estrés hídrico del mundo. Imaginen lo que cambia la geopolítica del mundo. Está nuestra esperanza aquí y aquí. Esto lo pueden entender porque hay todo ese conflicto ahora con Rusia desde el punto de vista del agua. La dependencia de Rusia, de Europa y Asia no es un problema de petróleo ya ni de gas, siquiera es un problema a muy corto futuro de agua. Ahora, miren lo que hacemos con el agua, urbanistas y arquitectos. Chile tiene, aquí creo que está un hermano chileno, Chile tiene ya serios problemas del agua, hemos hablado mucho con los hidrólogos. Chile, inclusive este año, la reunión del PH iba a ser en Chile, pero miren los grandes proyectos chilenos ya funcionando, estas piscinas enormes de agua, proyectos hechos como la Venecia, un poco, que es en contraste con lo que es una piscina en la India absolutamente polucionada. Esto es polución, esto es agua cero, vida cero. Pero esto es uno de los grandes problemas urbanos del mundo, que es Las Vegas. En el sitio donde está la mayor estrés hídrico de Estados Unidos, seguimos haciendo los grandes proyectos como la Venecia, de ir copiando el mundo a través del agua, sin poderla utilizar en proyectos urbanísticos absolutamente absurdos. Desde el punto de vista del pH y del agua, esto es como un crimen. Para la humanidad, no solamente para nosotros, ¿no? Ahora, miren ustedes qué es lo que encontramos. En la visión del mundo, ¿a qué se enfrenta el mundo? Digamos, la vida en el mundo, la vida, porque es que la vida nosotros la podemos ver solamente humana. Si nosotros tenemos vida animal y vegetal o mineral, no podemos vivir. La vida en el planeta, ¿qué se enfrenta? Se enfrenta que en el 2025, a 9 años vistas, 3.000 millones de gentes, oigan la cifra, de los 9.000 que vamos a hacer, 3.000 millones de gentes, la tercera parte de esta humanidad, posiblemente, a menos que ocurra algo muy extraño, no va a tener la cantidad de agua suficiente para sobrevivir, es decir, el agua para tomar y el agua para producir sus propios alimentos, porque no solamente tomar y limpiarse, sino para producir sus alimentos y mantener un nivel mínimo de higiene que permita mantener la salud. 3.000 millones de gentes, pero mira dónde está el problema. China e India, países con un poder militar, económico muy fuerte. Esto es estrés hídrico al 2025. Miren las grandes faltantes de agua. Miren Europa, esta zona de Europa. Miren Estados Unidos aquí, ¿cierto? Yo diría que México también tiene serios problemas, pero bueno, tiene también fuentes de agua. El problema es utilizarlas. Pero miren ustedes cómo está África. El panorama es casi desolador. Miren ustedes las grandes fuentes hídricas. Canadá, la parte del norte, aquí y aquí. Lo que pasa es que aquí el fracking está haciendo un daño enorme al agua. Por eso, Canadá está en retroceso, esta posibilidad enorme. Pero miren cómo está la situación del mundo. Ahí la tienen, planteada a 9 años. Entonces, estos países necesitan agua urgente. Tenemos dos posibilidades. Hablamos eso con los hidrólogos. Con el hidrólogo ruso, que es la escuela hidrológica más fuerte del mundo. Dijimos, bueno, hay dos posibilidades. O la gente, es decir, en China vamos a tener casi 600 millones de gentes con problemas de agua. ¿Qué hace el gobierno chino con 600 millones de gentes padeciéndose? ¿Quién aguanta una manifestación de 600 millones de gentes? No hay ejército ni policía en el mundo para contener eso, nadie. Eso puede cambiar todo el problema interno de los países. Entonces, aquí hay dos posibilidades. O negociamos el agua o hacemos las guerras del agua que ya empezaron. Es decir, o nos tomamos a la fuerza el agua o negociamos el agua. Eso es a lo que estamos enfrentados a 10 años. Cómo va a manejar la política del mundo frente al agua. Y estamos involucrados todos en ese proceso.
Entonces, eso es lo que se está tratando de mediar. ¿Qué vamos a hacer con el agua? ¿Cómo vamos a ser capaces de manejar la situación? El caso de Estados Unidos. El 95% del agua potable de Estados Unidos es subterránea, no está en el agua de superficie. Y su gran acuífero, que es el Orgullo, además porque para los Hopi aquí abajo y los Navajo, para los Utah, para los Sioux y para los iroqueses aquí arriba, este acuífero es sagrado, es decir, ese es el útero, es el agua uterina de Norteamérica. Miren ustedes esto. El empobrecimiento de Ogallala, que además es un término Hughes sagrado, el gran agua, Ogallala, se está empobreciendo a 12.000 millones de metros cúbicos al año. Es decir, se ha reducido en 325 millones de metros cúbicos. ¿Qué pasa? En este momento, les voy a mostrar un poco más adelante, este es el gran acuífero, esto es lo que está quedando. Aparte del norte en estos estados, mire lo que le está pasando a California, todo el suroeste de Estados Unidos y la parte central con el acuífero. Ya prácticamente no existe. Esto nos tomó de sorpresa. Es decir, el gran problema de Estados Unidos es que su gran acuífero, del cual depende la vida de la mitad de Estados Unidos, se está perdiendo. El problema de Estados Unidos es muy serio. Hace poco nos llegó también en el PHI una nota del alcalde de Wichita Falls. Wichita Falls es una ciudad en Texas de unos 200.000 habitantes, muy moderna, alrededor de un gran lago, yo conocí bastante, se llama el Arrowhead, muy bello. En esa época, ahí me tocó conocerlo hace 15 años vivo, lleno. Hoy en día está en el 25% de su capacidad, en descenso permanente y rápida, porque hay en este momento el cambio climático en California y Texas es real. Está en la peor sequía en los últimos 120 años en Estados Unidos. Y sigue, pues la mayor sequía de su historia en este momento en Estados Unidos. El alcalde de Wichita Falls nos decía, si no pasa algo en 2 años, tenemos que desocupar la ciudad. Literalmente, no hay forma de llevar el agua, no hay de dónde. O pasa algo, o una ciudad ya, a 2 años, hay que desocuparla completa. Increíble eso en Wichita Falls, en Texas. Y Los Ángeles está enfrentando un problema muy serio, también toda el área de Los Ángeles. De manera que allá la cosa es ya. El estrés hídrico en el suroeste ya comenzó en Estados Unidos. Está en el problema serio. Esta es la parte de California. Miren ustedes, estas son las fotos de satélite de lo que es hoy en día el problema en California. ¿Saben lo que dicen en California? El 62% de la superficie de California no tiene posibilidad de mejorar. Aquí está el dato técnico, los paso. Esto se lo hicieron con la NASA. Se necesitarían 11 trillones de galones de agua en este momento para estabilizar California, que es la 10ª economía del mundo. Es la economía más importante de los Estados Unidos. No hay de dónde. Miren ustedes la foto de satélite del año pasado. Esto era nieve y fuentes de agua. Esto es lo que queda hoy. Y estamos hablando de un año a otro, mis queridos amigos, de un año a otro. Miren lo que está California ahora en día. ¿De dónde sacar el agua? Y seguimos haciendo planes urbanísticos en Nevada. Y nosotros les decíamos, pero ¿por qué Las Vegas continúa en ese gasto de agua? Porque tiene mucho poder político. Uno no cree eso. ¿Qué nos pasa como humanidad? Es lo primero que nos preguntamos. ¿Qué pasó con la humanidad? Que el factor económico, que el factor del PIB de los países está por encima de cualquier propuesta de vida, porque no podemos políticamente perder el impulso ni perder el nivel de desarrollo y de crecimiento, porque entonces nos sacrifican políticamente. Y no querer sacrificarnos políticamente es sacrificar a la humanidad. Entonces, realmente es un problema de enfermedad de humanidad, pienso yo, lo que el agua nos está mostrando. A esto es que estamos enfrentados. Estos son fotos reales de ahora, de esas áreas. A eso que estamos enfrentados. Ahora, no todos los países consumen la misma agua. Tenemos un problema enorme del agua. Sin embargo, el 40% del agua disponible del planeta, el 40%, se consume en este momento entre Estados Unidos, China e India. El 40% del agua del planeta. Es un desequilibrio enorme respecto a la cantidad de habitantes del planeta, ¿cierto? Pero un habitante de Estados Unidos, inclusive un habitante europeo, con todo el respeto, consume casi 100 veces más agua que un promedio de cualquier habitante de un país en desarrollo. 100 veces más agua.
Entonces, el problema de la política del agua es que los países que más consumen agua son los que están entrando más rápidamente al estrés hídrico. ¿Qué va a pasar? ¿Hasta dónde se van a poder acomodar al cambio de políticas inmediatas que va a significar el estrés hídrico? Ahí lo tienen ustedes. Están las disponibilidades de agua. Como ustedes van a tener esto en sus archivos, pues no hay que darle muchas vueltas. Simplemente lo ven en el detalle. ¿Vamos a seguir así? Urbanistas y arquitectos. Esto es lo que podemos seguir planeando con la vida. Es decir, las piscinas, las fuentes de agua, la belleza del agua. Pero la belleza del agua, ¿hasta dónde? Es decir, ¿hasta dónde el agua que se queda aquí dando vueltas se necesita para otras cosas ya urgentemente en el mundo? ¿Y cómo vamos a mirar el manejo del agua? Nuestra visión de la limpieza de las cosas que tenemos, que es muchas las cosas. Ahora, ¿cómo maltratamos el agua? Hay una cosa, esto lo va a pasar muy rápido por el tiempo, pero uno se aterra en esto. Es decir, lo sabemos todos, es que esto es una verdad esto es reiterativo, esto no había necesidad de mostrarlo. Pero, si nosotros somos 70% agua, en un mundo que es 70% agua, ¿quién diablos nos enseñó a relacionarnos con el agua así? ¿Qué nos pasó? ¿Eso siempre ha ocurrido? No siempre ha ocurrido. El proyecto que yo manejo con UNESCO es demostrar que los pueblos originarios del mundo, entre ellos los americanos, son un manejo tan interesante del agua que podemos hablar de agua viva, sostenible, equitativa, a través de cualquiera de los centros urbanos de la antigua América. Ustedes no saben lo que hemos descubierto en Teotihuacán, en Machu Picchu, en Cusco, en la ciudad de Anasazi del desierto. Hemos hecho todo un trabajo muy grande, eso ya estamos planeando una gran publicación, de cómo se manejó el agua en el mundo inicialmente. Pero, con todo el respeto, si nosotros comparamos el manejo del agua, que lo hemos hecho en seminarios internacionales, de Teotihuacán, que era una de las ciudades más grandes del mundo de su época, con la Roma de los Césares, encontramos un asunto muy interesante. Roma utilizaba la cloaca máxima en el 40% de su área urbana, cuando era ya las murallas Aurelias, era el centro más grande. Teotihuacán en ese momento, y les doy un dato muy interesante, urbanísticamente tenía el doble de extensión de Roma. No tiene la misma cantidad de habitantes, pero era una ciudad el doble de extensión de la Roma de los Césares. Y hoy en día sabemos que Teotihuacán, aquí nomás la ciudad de las pirámides, tenía controlado el 100% de su agua potable y sus alcantarillados. Inclusive se manejaban lagunas de oxidación. Nosotros soñaríamos siglos después en saberlo. Increíble. Entonces había un problema ya de concepción muy distinta en el mundo occidental respecto al agua. El Tíber ya tenía serios problemas de contaminación en la época de la Roma de los Césares. Bastantes. Entonces, ¿qué nos pasó en Occidente? Pero no solamente eso. En ese momento, todas las ciudades de Occidente y Oriente estaban teniendo grandes problemas de contaminación del agua, históricamente. Y eso lo continuamos hasta hoy. Es decir, en el proceso de civilización y evangelización que hicimos como Occidente sobre el resto del mundo, llevamos todo el problema del agua al resto del mundo, perdón. Y es lo que estamos viviendo hoy. La basura tóxica en los ríos colombianos. Yo trajo fotos de Colombia por lo que hicimos en nuestro seminario. Esto es en nuestros ríos. Pero eso está en los ríos de medio mundo. Yo estudié en Alemania un tiempo y me acuerdo que cuando estaba a la orilla del Rin, había momentos en que el Rin tenía problemas, eso hace 20 años o 30 años, había problemas de contaminación ya serias en parte del Rin, que es la arteria que recorre por Dios Alemania entera. En el Danubio, nos fuimos a ver problemas de contaminación graves en el Danubio, que es otra de las grandes arterias europeas. Es decir, problemas serios, no hablemos de ríos suramericanos, ustedes que lo viven aquí, o ríos colombianos, o cualquier parte. Esas son fotos cotidianas de nuestro mundo de hoy, no estamos inventando nada. Esto, por ejemplo, es en nosotros, esto es terrible, son fotos nuestras del río Medellín, que lo estamos ya transformando porque ya nos metimos seriamente a limpiarlo, con este susto. Pero este es el río Bogotá, de la capital de Colombia. Ese río es cero vida. Es un río que ya no es río porque como perdió la vida es una alcantarilla. Vemos el río sagrado de los Muiscas, un sitio, un acuífero fundamental, una recarga de acuífero fundamental de Colombia. El río Bogotá, y lo tenemos hoy en día cero vida. Lo acabamos en el proceso de industrialización, en unos
80 años, de haber durado la forma como matamos un río entero. Tenemos también las dos grandes arterias nuestras, el río Cauca y el río Magdalena. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque lo que le pase al río Cauca, al río Magdalena, llega a México, llega a Estados Unidos, llega a Europa y llega inclusive hasta los rusos. Eso lo sabemos hoy por el gran ciclo del agua. Ahora les voy a contar un poquito de eso si tengo tiempo. Esto nos compete a todos porque es un problema de todos. Este río no es colombiano, es de Colombia hace 200 años que somos república. Esta es una de las arterias del mundo y el continente americano en que nosotros vivimos. Y mire cómo los tenemos. De manera que nosotros tenemos una responsabilidad muy grande en Colombia con eso que estamos haciendo. La industria, esto es pura contaminación industrial. ¿Lo manejamos hoy en día? No, seguimos con el mismo proceso de contaminación. Mire, las famosas llantas, estos son muertes de peces generales en varios ríos del mundo, no solamente en Colombia. Eso estamos haciendo, no nos lo muestran generalmente, pues esto está pasando en todo el mundo a través de nuestra contaminación industrial, porque nuestro concepto de desarrollo unido a la industria considera todavía que el agua es una alcantarilla, como lo consideramos en las grandes ciudades de Occidente. El agua es el sitio en que vertemos los residuos para que se vayan. Entonces volvimos el agua una alcantarilla, que es un poco lo que estamos haciendo nosotros con nuestro sistema de alimentación hoy. Más o menos algo parecido. Por eso es tan importante lo de la Expo de Milán, porque la visión de la alimentación nuestra es también una contaminación parecida a la que está pasando con los ríos. Y no estoy hablando en sentido figurado, es literal. No es una metáfora. Ahora, el problema más grave que tenemos, la minería. El problema primero con que nos vamos a enfrentar en el estrés hídrico es el problema de la minería en el mundo. Yo no he visto una actividad más desastrosa en cualquier parte del mundo. Nos ha tocado revisarlo, que la minería y los relaves mineros con el agua. Estos son figuras en Latinoamérica. La minería ilegal, ¿por qué? Porque el oro tiene una venta enorme en el mundo y hay mucha hambre, la minería ilegal. Pero estos son minerías industrializadas del mundo. Estos relaves mineros de arsénico y de mercurio, por sofisticadas que sean las formas de manejarlo, hoy hemos estado en formas de Australia, en el mismo Europa, en Rusia, aquí. Sabemos que hay niveles de lixiviación que no contábamos con ellos, que está contaminando los acuíferos interiores, que es nuestra última gran reserva de agua en el mundo. No contaminamos hacia afuera, contaminamos hacia adentro, que es peor hoy en día, porque son las grandes reservas de agua. Entonces estamos al revés con la minería, contaminando peor donde no deberíamos contaminar. La actividad agrícola y ganadera, sí, hacemos una cantidad de alimentos, el ganado, todo lo que tenemos disponible. ¿A qué costo desde el punto de vista del agua? Enorme. Esto es una de las grandes fuentes de contaminación del agua hoy en día, no solamente del agua de superficie, sino de los acuíferos. De manera que esta es otra cosa, les muestro porque si algo que tenemos que variar ya ante el problema del estrés hídrico es cómo vamos a manejar los agrotóxicos. Eso es terrible, es decir, no podemos conseguir un mundo a 10 años con esta cantidad de agrotóxicos, sino nos estamos suicidando realmente en términos reales de la palabra. Seguir con este proceso de industrialización es un suicidio, realmente, desde el punto de vista del agua, un suicidio. El carburo, los hidrocarburos, siquiera estamos acercándonos al final de la era del petróleo, gracias a Dios, decimos nosotros. Caramba, eso es increíble. Lo que pasa a través de porque no solamente porque nos falta tecnología, sino porque no he visto una irresponsabilidad mayor que las grandes compañías petroleras del mundo. Me tocó ir en este momento, estuvimos hace unos meses en Perú, con los Shuar, con los indígenas Shuar que se pararon de frente de una gran compañía internacional que, como estoy hablando por el programa hidrológico, no puedo decir términos exactos, pero los indígenas Shuar se pararon, la gran compañía minera petrolera al frente, en la selva, llevan haciendo recombinación de gente varios meses, impidiendo que las máquinas petroleras de perforación entren a su territorio, porque saben lo que va a pasar. Y lo que encontramos allá, lo que nos mostraban ellos, que está documentado ya, lo pueden buscar hasta en la web, lo que nos ocultaban las compañías petroleras. Ustedes no saben los niveles de vertimiento para no gastar, para no utilizar, para no limpiar. Uno no cree eso en ingenieros preparados en universidades importantes del mundo, que trampeen al mundo y a la vida
y hicieran los vertimientos en fuentes locales de agua, como dicen ellos, que como estaban en red, deberían saberlo. Un ingeniero, ¿cómo no va a saber eso? Que el mundo es una red, o que ingenieros estamos formando. Yo hablé con ellos y decía, no, señor, esto se acaba allí. Le dije, ¿se acaba allí? Nada se acaba ahí. ¿Usted cree que la energía se evapora? ¿Nunca leyó a los físicos o a Einstein? ¿Se le olvidaron? ¿Nunca lo mostraron? Eso para algún lado eche, mire para dónde está echando, porque esto es una red. Los niveles de contaminación y de responsabilidad de las compañías petroleras es abrumador. Y se lo digo con mucho dolor. Es con dolor, no con... Porque eso es lo que está pasando. Y por factores económicos, no tiene sentido. Los desechos en nuestras ciudades, nosotros, seres urbanos, hoy, ustedes saben que vamos a ser 9.000 millones de personas y el 70% dentro de 10 años somos urbanos. Urbanos. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Si eso es lo que hacemos, si cuando hacemos urbanismo, ustedes les han explicado, por favor, a los arquitectos urbanistas, que qué hacen con el bendito agua servida de sus viviendas, de sus planes de desarrollo. Cuando hacemos grandes conglomerados urbanos y arquitectónicos, Dios mío, ¿qué hacemos con esa agua? A la alcantarilla. ¿Y a dónde va esa alcantarilla? Directamente a las fuentes hídricas. Entonces la responsabilidad también es de nosotros, es que no la podemos evadir. ¿O qué estamos haciendo con esto? Los grandes complejos hoteleros, yo me imagino, estuvimos también en San Andrés, en Colombia, que Marujo y Sergio los deben conocer también, viendo vertimientos de los hoteles directamente en el mar, pero es que lo hemos visto en medio mundo, también en el Caribe, en Europa, en Asia, cómo sacan el agua y dicen, no se preocupe que es que la vamos a tirar 300 metros más allá, como si, aquí en la playa no le llegan esos submarinos horribles flotantes, que huelen horrible, no llegan aquí, las corrientes se los llevan. Dice, pero ustedes están locos, ¿cómo que las corrientes se los llevan? Y es que es el mismo agua, así se vayan diluyendo, es el mismo agua, por favor. Deberían enseñarle homeopatía a los hoteleros, que se den cuenta que las dosis pequeñas también afectan profundamente. No, la tiramos 300 metros y no hay problema. ¿Cómo que no hay problema, por Dios? ¿Cómo van a decir eso? Uno no cree que un arquitecto pueda decir eso. Ahora, ¿ustedes sabían esto? Ese es otro problema grave que tenemos. Esto es lo que llaman el séptimo continente. Los satélites, sobre todo norteamericanos y europeos, empezaron a descubrir que había una densidad física muy fuerte en el Pacífico, aquí, ¿no es cierto?, en esta zona, pero también en el Atlántico. Lo llamamos los continentes de basura. Mire, esto es real. Esto son acumulaciones de basura en el Pacífico, por Dios. Eso es lo que llaman el séptimo continente. Grandes acumulaciones que no sabemos qué vamos a hacer con ella. Hace poco, no sé si oyeron la noticia, en playas colombianas, no sé si la escuchaste, encontraron 2 ballenas muertas en la playa, enormes ahí. Las abrieron, ahogadas por plástico, 2 ballenas de las que vamos a ver, las jorobadas, hermosas, muertas por plástico en el intestino. De esto que llamamos los continentes, estos son grandes aglomeraciones de basura en los océanos del mundo, los nuevos continentes de basura, por Dios. Y es muy significativo qué pasó aquí. Nosotros hacemos un seguimiento con una regata que hay internacional que sale de estos lados, inclusive también por aquí, por Europa, hace este recorrido y hace este recorrido. Uno de los navegantes más importantes, no me acuerdo en este momento en el mundo, que hizo este recorrido, dice, mire, hoy en día es un video que está circulando, o lo van a poner a circular por la web. Ellos van ahí y dicen, aquí estaban las ballenas, aquí estaban los delfines, aquí estaban las aves, todo preparado. Durante el mes de la trayectoria vieron el 20% de la fauna que han visto siempre. Se están literalmente muriendo los océanos. Y cuando preguntan y hablan con las entidades reguladoras de la vida en el mar, la idea que salió y que la tenemos en el PHI, lo llamamos la muerte silenciosa. Y hoy en día sabemos que tenemos una merma tan grande de organismos marinos que no la podemos ni siquiera cuantificar. No sabemos hasta dónde va a llegar, ni siquiera cuantificar en los océanos del mundo. Y eso es ahora, este año. Fukushima. Hace poco, otra anécdota, los sabedores de mi tierra, de la Sierra Nevada de Santa Marta, los mamos, Kogi y Aruacos, que es nuestra gente tradicional más fuerte, se encontró con los Hopi, los Navajo y los Utah en Estados Unidos y con los Otomí, y de aquí en México, los Otomí y los Mayas. Hizo una consulta planetaria
los indígenas, los sabedores. Y la consulta les dio que tienen que ir urgentemente a Fukushima, a Japón, a hacer una ritual especial en el Monte Fuji, porque nos estaban ocultando, dicen ellos, y mandaron una carta a Naciones Unidas, yo tengo la carta, diciendo que ¿qué nos están ocultando? Que en su visión demuestran que este problema es gravísimo y lo estaba desbordando, que por qué no contaban la verdad. Y esa carta le llegó a Naciones Unidas. Pues se encontraron en Nueva York, en ese evento que hubo en Nueva York, en la gran marcha, precisamente por el medio ambiente, se encontraron con el embajador de Japón, con el primer ministro del Japón. Y él los invitó y acaban de estar hace 2 meses frente al Monte Fuji con una de las últimas sacerdotisas de pueblos originarios de Japón, que no sabía que existía. Haciendo un ritual, los japoneses lo tomaban en serio, allá, estos indígenas, porque ellos consideran que si no se hace algo urgente, esto nos va a desbordar totalmente, y pienso que lo que vieron los de las regatas es esto, es exactamente esto. Mire, 6 días después, mira el nivel de contaminación radiactiva sobre Norteamérica. Pero ya llegó a Europa. Los rusos andan con los pelos de punta porque se les está haciendo un daño enorme en la radiación en sus mares del Pacífico. La cosa está muy candente, pero es un problema que no manejamos. Y el Japón, desesperado hoy en día, porque no puede hacer más, para poder mantener su nivel de crecimiento y su gente, está reactivando los 4 reactores que están en duda, y lo están reactivando urgentemente porque ¿de dónde sacan energía? Entonces es un problema también de visión muy fuerte, es decir, queremos seguir como estamos desesperadamente, así nos estemos suicidando. Entonces, una cosa rara, ¿no? Es decir, si no tenemos el vestidito, si no podemos manejar el consumo como lo manejamos, somos absolutamente infelices y los gobiernos se pueden caer. Los ciudadanos del mundo, ¿va? ¿A dónde nos metimos? Si no nos mantienen las cositas, entonces nos rebelamos y obligamos a que nos las mantengan. Así sepamos que eso nos quita generaciones hacia adelante. Y es más o menos la idea. Ahí está. Este, por ejemplo, es un caso emblemático, el Gran Mar de Aral. Esto es un problema también que estuvieron metidos los chinos y los rusos. Hicieron un problema de grandes extensiones y manejo industrial, agroindustrial alrededor de esto. Mira lo que queda hoy del Mar de Aral. El 70% ya no existe. Y este era uno de los territorios hace unos 40 o 50 años más fértiles de esa zona del mundo. Estas eran tierras absolutamente fértiles, unos productores de alimento enormes. Hoy en día esto está totalmente contaminado, es inusual. Es de los sitios más contaminados del planeta. Y fueron puros desarrollos realmente agrotóxicos, pero desarrollos agrícolas. Se tragaron un mar entero y acabaron con la tierra alrededor. Y esto es de menos de 80 años en el mundo. Entonces estamos en un proceso de desertización también, lo sabemos, acelerada, no corta, acelerada. Y el cambio climático, que ya es responsable del 20% de la merma del agua en el mundo, real, medida, el cambio climático. ¿Qué es lo que le está pasando a Texas y California? Porque no es usual, no son ciclos regulares, sino ciclos irregulares del agua. Entonces, 5.000 millones de personas habitarán megaciudades, ¿en cuánto? En el 2025. Es decir, a 9 años vamos a tener 5.000 millones de personas en ciudades. Ustedes saben que en este momento China está construyendo 25 ciudades del tamaño de Bogotá. No sé si más o menos tienen noción de Bogotá. Es una ciudad bastante grande, de 4 millones de habitantes, 5 millones. En este momento la China está haciendo 25 ciudades de esas en este momento, en una zona donde están en estrés hídrico. Uno le pregunta a los chinos, ¿y cómo van a hacer? Algo tendrán planeado, me imagino, pero es un nivel de urbanismo aceleradísimo, ¿cierto? Ahora, es mucho más acelerado en los Estados Unidos, China, Italia, Japón, México y Brasil. Aquí también hay un proceso acelerado de urbanización. Mire, este es el esquema de las ciudades del mundo. Son las grandes ciudades del mundo por encima del 1.000.000 de habitantes. Aquí las en rojo están por encima del 1.000.000 de habitantes. Estamos aceleradamente volviéndonos urbanos. Yo diría que, como diría Mumford, la ciudad en Occidente comenzó por miedo. Es una parte de la historia muy interesante de la ciudad en Occidente. Cuando nos amurallamos por miedo empezamos a hacer ciudades. Y yo pienso que hoy en día es el miedo el que nos está volviendo urbanos. Pienso yo. Pero sería tema de debatirlo, interesante. Es parte de eso. Ahora, ese modelo de ciudad tal como lo vemos desde el punto de vista del estrés hídrico, oiga, el término es muy fuerte, es insostenible. Es insostenible.
Las ciudades más contaminadas del mundo son precisamente las megaciudades. Tokio y Pekín, por ejemplo. Esta es una escena normal en Pekín y esta es otra en Tokio. Entonces, perdón, en Tokio y en Pekín. Ese es el modelo de urbanismo que buscamos, ese es. Así es que se puede vivir, así es que vamos a ser felices viviendo. En nuestras ciudades. Nuestro futuro como especie está ahí. ¿Ah? O Nueva Delhi, Los Ángeles. 17 millones de habitantes en Los Ángeles, pero mire, bonito, ¿cierto? Y Nueva Delhi, hermoso. Porque a nosotros muestran estas fotos los días soleados que no hay contaminación. Claro, porque no podemos parar el turismo del mundo ni las visitas, pero mucha parte del año están así. Ciudad de México o Santiago de Chile. Ya sabemos los problemas que había en ambas ciudades, ustedes lo viven. Yo me privé una vez aquí en Ciudad de México hace como 15 años. El susto que me pegué y las personas que iban conmigo, ahí quedé redondito porque estábamos en el nivel máximo de contaminación. Y yo como vivía con indígenas, respirando aire puro todo el tiempo, aquí llegué y ¡pum! Al piso. Hoy en día me ha salvado que ya me contamino más. Por eso por sobrevivencia, yo estoy viviendo más en ciudades porque tenemos que prepararnos. Bueno, sabemos, por ejemplo, por el PHI que la mitad de las ciudades europeas tienen un manejo insostenible de sus recursos hídricos, del agua superior. En la mitad de las ciudades europeas, de las grandes capitales. Entonces, hay un problema de pérdida de cantidad y potabilidad del agua permanentemente. Estamos hablando de los países más desarrollados, mis queridos amigos. Esto es en ciudades europeas, en España, los acueductos antiguos muy lindos y lo actual que estamos haciendo. Ustedes saben un problema. La primera forma de matar el agua, y lo llamamos matar el agua, en términos reales, biológicos, es metiéndola aquí, entubándola. La primera muerte del agua, volviéndola de agua vida, agua potable, es cuando la entubamos. Porque si el agua no tiene una relación permanente, inclusive en los acuíferos, con el entorno, permanentemente el manejo del intercambio de oxígeno y todo, y de partículas vitales con el sol, con el proceso del sol, y la vegetación circundante, el agua empieza a morirse. Pero lo está hablando en términos no figurados ni poéticos, sino en términos reales. Entonces, cuando embotellamos el agua, la metemos aquí, empezamos a matarla. Entonces, nosotros usamos aquí agua potable, pero no agua viva. Y esa muerte del agua es permanente en las ciudades hoy en día. Si no metemos el agua subterráneamente, no somos capaces de manejarla. Bueno, como somos un organismo, esperamos un crecimiento exponencial en los últimos 15 años del problema del agua. ¿Por qué esa información no está ya obligando a un cambio absoluto de políticas mundiales? Si estamos a 9 años del pico de estrés hídrico. ¿Qué sucede? ¿O en qué mundo vivimos? Es la otra pregunta. ¿En qué mundo vivimos? ¿Usted cree que los líderes del mundo, nuestros gobernantes, no saben esto? Si esa es información que nosotros como entidades tenemos que entregarle a todo el mundo. Esto está en manos de todos los que toman decisiones. ¿Por qué no las toman? Y es la gran pregunta que nos hacemos. Si ¿por qué los que están enterados no las toman? Por eso nuestra labor ahora desde Agua y Cultura, que somos los que no somos políticos porque no somos hidrólogos ni nada, es obtener la patente de corso que nos deja y estarle contando el cuento a todos los que nos lo escuchen del estrés hídrico. Esa es nuestra labor ahora, por lo menos para crear la información necesaria. Volvemos con las figuras del estrés hídrico. No se puede crear un estrés económico. No podemos dejar que el PIB crezca. Ustedes han visto los gobiernos desesperados porque no se les baja el PIB. El PIB, Producto Interno Bruto, por eso es que es bruto. Claro, no es porque sea bruto por proceso, sino porque no tiene sentido el PIB. Entonces, y todavía seguimos midiéndonos por el PIB. ¿No? Increíble eso. Entonces tenemos 3.000 millones de personas, entre las cuales hay muchos de nosotros, enfrentados a un problema de agua, pero no solamente eso. Calculamos que si nosotros para poder sobrevivir, ojo a lo que voy a decir, si para poder sobrevivir con esos 3.000 millones tomamos el agua, condenamos el 60% de las especies animales y vegetales a no vivir, porque el agua es para todos. Es decir, si nosotros como especie humana nos la apropiamos desesperadamente y no hacemos un cambio, sacrificamos el 60% de la vida en el planeta. Y es lo que vamos a tener que hacer, como estamos haciendo en los mares.
Entonces, por eso las extinciones masivas, y lo están hablando seriamente, en 10 años podemos tener extinciones masivas como no soñábamos, ni siquiera desde el precámbrico, no lo soñábamos, por necesidad absoluta. Es decir, le quitamos a ustedes para poder vivir nosotros. Lo que se nos ha olvidado es que somos un organismo. Como dice el Hopi, yo respiro lo que la planta entrega. Entonces nos hemos preguntado, si hay un equilibrio entre el CO2 en el planeta, las plantas toman carbono y nos entregan oxígeno. ¿En qué momento los 9.000 millones de humanos, más los seres animales y vegetales, consumirán más oxígeno que el que podemos retornar a través del proceso natural? Por ese momento también estamos condenados. ¿En qué momento rompemos el delicado equilibrio entre oxígeno y carbono? Porque eso no crean que no, es un equilibrio exacto entre la producción y el reciclaje con el mundo natural, sobre todo con el mundo vegetal. Entonces, acabar con un mundo vegetal no es simplemente decir, no, nos tomamos el agua y que desertiza y con lo que queda podemos vivir. Podemos vivir de pronto en alimentos, pero el problema es el oxígeno. Grave, porque somos un organismo entero, un organismo. Quiero que ustedes como arquitectos y urbanistas futuros entendamos eso a fondo, somos un organismo cuando hacemos cualquier cosa. Todo lo que hacemos en una construcción, una vivienda o una ciudad implica el todo, toca el total. Pues yo digo que hoy en día los arquitectos urbanistas, más el problema del estrés hídrico, de una formación humanista muy amplia. Deben enseñarles bastante biología, bastante antropología y otra cantidad de cosas más, de verdad. Porque toda acción que hagan está tocando el hábitat del mundo, pero es tocar el mundo entero. Y eso hablando del planeta nomás, de ahí para arriba, ni sabemos. Miren los problemas de las extinciones, a eso estamos sometidos. Por eso aquí estamos hablando que pronto podemos llegar a un nivel que nunca habíamos sospechado, de extinciones masivas de vida. Entonces las repercusiones son enormes, políticas, económicas, culturales, de vida y desarrollo, sí. Esas son fotos hoy del mundo. Y nos damos golpes de pecho nomás, pero nos seguimos botando misma agua. El otro día lavamos el carro y vamos a comprar los dos carros más que nos hacen falta. Aunque veamos no pasó nada. Eso está lejos de casa. El problema de ahora, que también les quiero hacer énfasis, es que ya no es un problema que va a estar fuera de casa. El problema del estrés hídrico, depende de cómo lo manejemos, se nos metió en la casa. A todos. Está en la casa. Entonces ya ese es otro problema. Ya no lo vamos a ver en televisión. Ese es el problema de las grandes guerras del agua. Mire, Libia, lo sabemos, fue una guerra por el agua realmente. Y no vamos en este momento no puedo pronunciar eso. Estos son puntos de gran tensión en el mundo por el agua. El manejo que Turquía está haciendo con las grandes represas arriba es un problema enorme y tiene que ver con el problema de Siria e Irak. Esto también ha tenido que ver mucho en la guerra de esta zona por el agua. Entre Egipto, Sudán y Etiopía hay un problema parecido. Y aquí, en África, sin hablar lo que está pasando en la zona de Israel y Palestina y todo, con el problema del agua también. Hay unos grandes conflictos que están mediados por el agua. Ahora, miren este problema. La FAO. Necesitamos 1.500 litros de agua hoy en día para generar 1 kilo de granos. 1.500 litros para 1 kilito. Cuando compramos 1 kilito de, ¿qué decimos aquí? De frijoles. Que México no lo consigue ni Colombia sin frijoles. 1 kilito de frijoles nos corresponden 1.500 litros de agua. Pues necesitamos 15.000 litros para producir 1 kilo de carne de ganado vacuno. 15.000 litros para comernos 1 kilo de carne de vaca. Apenas empieza el estrés hídrico, nos volvimos vegetarianos todos. Los vegetarianos están felices. Yo tengo amigos vegetarianos que me vienen agradeciendo al cosmos que estemos en estrés hídrico. ¿Por qué, hijo? Porque al fin vamos a ser vegetarianos, con lo buena que es la carne. Pero, ojo a esto, que es peor. Necesitaríamos 3.000, mucho normalmente, y quiero que lo tengan muy en cuenta, hoy en día, al nivel nuestro, necesitamos más o menos unos 3.000 litros de agua diarias para poder mantener el alimento y los niveles vitales de una persona al nivel como vivimos hoy. 3.000 litros de agua. Mira, esto es por los 6.000 millones de personas. Las cifras nos quedan en la cabeza. De litros para la población actual. Caramba, ¿ustedes creen que el agua sobra? Miren lo que necesitamos para mantenernos. Y estamos acabando con el agua. Es que la cifra no nos cabe. ¿Serio? Miren la carne y el agua. Esto me lo entregaron los vegetarianos, amigos míos, pero es un dato real. Pero es real, no, es una cifra real la que tenemos aquí, lo que necesita para producir eso. Ahora, el otro problema son los minerales. ¿Cómo concebimos nosotros el desarrollo del mundo actual
y la arquitectura del urbanismo sin minerales, sin producir cemento, hierro. ¿Cómo construimos sin cemento ni hierro, por ejemplo? O ladrillos. ¿Cómo construimos hoy en día? Pues el estrés hídrico es un problema enorme de minerales. No solamente por los minerales, sino por la mano de obra y por los recursos minerales. Porque toda la industria extractiva necesita grandes cantidades de agua. Por ejemplo, para sacar una libra de oro en el mundo necesitamos 200.000 litros de agua. Y es real. Es un dato del PHI, no estamos aumentándolo. Con los relaves, con la agua que contaminamos y la que no conservamos, 200.000 litros de agua para sacar una libra de oro. 200.000 litros. Esto es toda la presión del agua de los acuíferos sobreexplotados y pues con presión tremenda en México, sobre todo por problemas industriales y minerales. La presión en México, para poder mantener el nivel de desarrollo industrial y mineral. Mire, solamente esta parte está libre, todo esto es bajo altísima y bajo alta presión, aquí en este país. Para esto. Esos son relaves mineros, para eso. Ahora, la megaminería normalmente utiliza 10 toneladas de sal al día para separar el oro de la roca, 300.000 metros cúbicos de agua por día. Bueno, un solo anillo de oro equivale a 18 toneladas de desechos tóxicos. Un anillito de oro, 18 toneladas de residuos. Ahora, la mayoría del oro se utiliza en joyería y como soporte financiera. No más del 11% con ese costo ambiental y del agua enorme. Luego lo botamos y solamente el 11% es para proyectos industriales. El resto, especulamos guardándolo por allá en bóvedas para mantener la moneda del mundo. Imagínense, sacrificamos la vida por mantener la moneda. Y el resto lo hacemos joyas. Joyas, necesitando esa cantidad, 200.000 litros de agua para un kilito de oro que guardamos, no sabemos dónde, es que para mantener la economía del planeta, en el oro. Entonces, a este costo, a ese costo. Ya la gente va conociendo eso afortunadamente. Y dice, esto no es. Estos anillos de la muerte no pueden ser los anillos de oro que nos ponemos. ¿Cierto? Ahora, ¿cómo hacemos entonces? ¿Qué posibilidad tenemos? Porque no podemos parar el hábitat del mundo, no podemos parar la vivienda. ¿Qué hacemos? O inmediatamente manejamos un recurso técnico diferente, variamos a recursos técnicos diferentes inmediatamente, que tenemos 9 años. Pues un proceso que ya está. O paramos. ¿Cómo podemos hacer? ¿Se puede parar? Porque así no podemos seguir, que no nos da. Es muy interesante eso. Todo el problema en las ciudades, aquí está. Estos son los grandes tensiones en el mundo, en el proceso de desarrollo, por el agua y por otros niveles de contaminación. Mire, esto es alta tensión. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Como urbanista, arquitecto, está relacionado con la ciudad, con la arquitectura del urbanismo. Bueno, entonces vamos a cambiar, pensemos, estas son posibilidades, pero por lo menos los datos están. Tenemos... Ya hablamos uno de los acuíferos del mundo. Bien, ustedes, terminemos aquí. Este es el mapa a futuro, inmediato. ¿Dónde están nuestras reservas? Aquí. Estas las tenemos en baja permanente. Estas las acabamos. Nos quedan estas. Y estas también las destrozamos. Estas las variamos y estas las tenemos muy mal. Pero ese es nuestro futuro, el agua de los acuíferos. Este es el que tenemos, por ejemplo, en Sudamérica. Termino diciéndoles esto. Cuando nos metimos en el acuífero guaraní, para no decir el norteamericano que sí está en crisis total, se descubrió un nivel de contaminación aquí muy alta que nunca pensamos. ¿Sabe de dónde viene? De esta zona de Brasil. Aquí están implementando la soja, después del Mato Grosso, la soja modificada, genéticamente modificada. Pues modificación genética de la soja y los agrotóxicos de acá llegaron al acuífero guaraní, que está muy profundo. Nos decía el hidrólogo, los hidrólogos de allá y el hidrólogo ruso, que conoce, era el asesor ahí, que la red de relaciones la llevamos máximo hasta acá. Cuando descubrimos que estaba acá fue cuando dijimos, es imposible, es posible. Entonces, esto está todo interconectado. Descubrimos que el acuífero guaraní está conectado inclusive con toda la delta del Amazonas, que era un gran tejido.
Entonces no contamos con un acuífero como pensamos. Esto está mucho más pequeño y más contaminado de lo que pensábamos. ¿Por qué? No entendemos la red. Realmente nos tragamos la red. Bueno, ¿cuál es el último consejo? ¿Qué haría uno en ese caso? Ojo a las políticas del mundo. Si en 10 años, voy a ver si alcanzo a poner, bueno, no lo voy a poner porque va a parar ahí, ya no tenemos tiempo, ¿no, Sergio? Bueno, ¿cuál es la idea? Tenemos solamente unas posibilidades reales desde la política internacional del agua. Primero, no contaminar. Tenemos que parar urgentemente la contaminación y priorizar los usos del agua, ya. ¿En qué vamos a usar el agua? Priorizarlo. Hacer leyes muy fuertes sobre el manejo del agua, sobre los lavadores de carros, sobre las piscinas, sobre todas esas cosas, sobre los planos urbanos. No perder el control de los recursos hídricos. Si el agua, sabemos, y no les miento, hay una economía del agua. Pensamos que en 10 años el precio normal del agua va a estar a 10 veces el precio máximo del petróleo en el tope de petróleo de $120 barril. Vamos a estar 10 veces por encima de eso. Ojo lo que le estoy diciendo. Entonces, el gran economía del futuro es el agua. Entonces, si nosotros perdemos el control del agua y se la vendemos a compañías extranjeras y entregamos los recursos de las ciudades, ¿qué vamos a hacer después para pagar el agua para vivir? Si el agua la necesitan otros y lo pagan, los chinos pagan 20 veces más por el agua que nosotros, y los dueños del agua dicen, nos la llevamos para China y tienen poder militar para sostener porque es un contrato real. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pagamos entonces los 40 veces y nos aniquilamos económicamente pagando nuestra propia agua, que es a lo que estamos sometidos. Perder en este momento, privatizar el agua hoy en día, decíamos con los hidrólogos, es el peor negocio del mundo. ¿A quién se le ocurre? Pues estamos en leyes del agua en Latinoamérica obligando por privatizar el agua. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué hay detrás de privatizar el agua? ¿Qué se está moviendo para el gran negocio del futuro lo estemos entregando? ¿Qué se está moviendo? Increíble. Entonces, perder el control del agua es terrible y seguirla contaminando igual. ¿Tenemos esa conciencia? Mire, estos son los grandes conglomerados bancarios que tienen ya el 40% de control del agua en el mundo. Lo sabemos. Estos son datos oficiales. Están invirtiendo, todos estos bancos están invirtiendo en control del agua en el mundo. Claro, si es la economía del futuro y ellos son economistas, pues van por eso. Mire lo que dice el Citigroup, uno de los tipos que más sabe de agua en el mundo como negocio. Es el famoso William Bittler, en el 2011. El agua como activo, en mi opinión, se convertirá en el más importante entre los productos básicos, empequeñeciendo al petróleo, al cobre, a las materias primas agrícolas y a los metales preciosos. Pero es que están invirtiendo en el agua. Entonces, ¿les vendemos el agua? ¿O qué hacemos? ¿Qué hacer al respecto? Eso es lo que precisamente el tema del seminario del que ustedes tienen que empezar a pensar. Muchas gracias.